Desde el búnker de Daniel sean todos muy bienvenidos. El día de hoy nos corresponde estudiar un capítulo fascinante del libro de Daniel. Un sueño aterrador. Un árbol que su follaje llegaba hasta el cielo. Un hombre que vivía como bestia. Tenía pelos largos, plumas como de águilas en su cuerpo. Comía de las hierbas del campo. El rocío le bañaba por la noche. Pero hay un Dios misericordioso que lo restauró y le dio una segunda oportunidad. Quédate con nosotros y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video a tus amigos a través de Facebook. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 4 del libro de Daniel. En este podemos encontrar una diferencia a los otros capítulos porque aquí es como un testimonio, es una proclama real de Nabucodonosor a todo su reino, para que conozcan su experiencia, pero sobre todo para que conozcan al Dios que es sobre todo Dios, al Dios verdadero que rige los asuntos del universo, que pone y quita reyes, que pone el orgullo del ser humano y lo aplasta en el suelo, lo pisotea. Pero ¿sabes qué? No es un Dios justo solamente, también es un Dios misericordioso. Así que en este capítulo comenzamos de lleno, queridos amigos. El rey estaba cierto día durmiendo en su palacio cuando un sueño lo tomó, lo poseyó. Y entonces él despertó aterrado. Un sueño único, un sueño especial. Ya desde ese sueño, queridos amigos, el rey Nabucodonosor sabía de que esto tenía que ver con su reino, que esto tenía que ver con él, de que esto no era nada positivo, nada agradable. Sin saber su interpretación, él podía descubrir, entender de que este sueño traía tintes negativos. Así que, como en las otras ocasiones, mandó a llamar a los astrólogos, los adivinos, a los entendidos, para que le dijeran cuál era este sueño y cuál era la interpretación de este. Estos hombres de ciencia, estos hombres que interpretaban los sueños y las visiones del rey Nabucodonosor, cuando escucharon el sueño, seguramente ellos también entendieron de que algo raro, que algo difícil, de que algo duro, de que una sentencia podría ser tal vez para el reino. Aun cuando no sabían su interpretación completa, ellos deducían de que algo no estaba bien. En aquellos tiempos, queridos amigos, era muy común de que los subalternos, los que trabajaban para el reino, para el rey, por lo general se dirigían a él con halagos. Cuando ellos entendieron de que este sueño no tenía mucho halago para el rey, les daba miedo de decirle desde la interpretación que ellos podían crear, inventar o suponer, porque sabían que su cabeza estaba en juego. Así que ellos estaban ahí sin poder darle la solución a este sueño. Y usted me preguntará, ¿y cuál es ese sueño? Dice que él le parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo. Era tan hermoso, era tan grande que llegaba a todos los confines de la tierra. Animales pastaban debajo del árbol. Aves encontraban un hogar y anidaban allí. Entonces, en las visiones que vio el rey, dice que él vio que un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces
dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, que lo empape el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado por corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Este era lo que el vigilante dio, queridos amigos, en esta visión al rey. Y termina esta visión, o más bien dicho, esta sentencia de este vigilante, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres, y a quien quiere se lo quita. Obviamente este era un sueño aterrador, esto era una visión que le había llegado a la cabeza del rey Nabucodonosor. Nadie podía darle una solución, una interpretación. Oh, queridos amigos, llamaron a Daniel. Yo no sé si el rey Nabucodonosor quiso primero escuchar a estos magos, astrólogos, para ver qué decían, porque él tenía en buena estima, él conocía a Daniel, él sabía que Daniel tenía el espíritu para revelarlo, pero yo no sé si quería saber una opinión de ellos en primer lugar. Pero cuando llama a Daniel, queridos amigos, llega ante el rey, y entonces él trae la interpretación. Y es interesante que dice que cuando él estaba próximo a decirle el sueño, la interpretación, queridos amigos, dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Quedó atónito. Aquí se usa una palabra aramea que se dice shemen para decir atónito. Es decir, él estaba duro de miedo, él estaba espantado, él estaba, en nuestras palabras coloquiales, muerto de miedo, porque él sabía la interpretación, sabía que la interpretación no era algo agradable para el rey. Entonces Daniel buscó las palabras más prudentes para referirse al rey y le dice, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. Cuando el rey escuchó cómo introdujo Daniel la interpretación del sueño, el rey sabía de que algo muy oscuro, de que algo terrible para su reino y para él estaba próximo a escuchar. Oh, queridos amigos, Daniel le comenzó a dar la interpretación de este sueño. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Tú eres ese árbol que crecía hasta lo más alto y que su follaje llegaba hasta el cielo y que a los confines de la tierra llegaban sus ramas y que las bestias pastaban y que todos encontraban un refugio, un hogar en ti. Te hiciste fuerte, creció tu grandeza, ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Pero tú viste que un vigilante, un santo, descendía y decía una sentencia de cortar. Oh, queridos, el rey, quiero pensar que su color de su piel demudaba. Sin embargo, Daniel continuó con la interpretación del sueño. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti, Señor, es que te echarán de entre los hombres. Con las bestias del campo será tu habitación, con hierbas del campo te apacentarán, y como a los bueyes y como el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos, 7 años pasarán hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre todas las cosas. Sin embargo, el árbol que fue cortado y en la cepa del árbol tenía allí un anillo de hierro, significa que tu reino quedará firme, y después de que reconozcas que Dios es el Dios que gobierna en todo el universo, Él te volverá a dar lo que era tuyo. A mí me encanta porque Daniel le dice una advertencia. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Redime tus pecados con justicia, tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Queridos amigos, este fue el sueño y la interpretación de Daniel.
Y ahora sí quiero entrar en una parte importante. Presta mucha atención. El imperio que Nabucodonosor había creado, la ciudad hermosa que había creado y la había expandido, era hermosa en gran manera. Allí se podían encontrar no solamente muros altos de grandes medidas de grosor, también se encontraban puertas bellamente hermoseadas con pinturas, con relieves, con oro, templos al por mayor en esta ciudad. Heródoto, que en el siglo V antes de Cristo, este historiador griego, dio uno de sus visitas a Babilonia, él dice de que la ciudad era cuadrada y que tenía 22 kilómetros en cada lado. Prácticamente tenía 88 kilómetros de muralla. Él habla de 490 kilómetros cuadrados. También dice que el grosor de la muralla era de 25 metros y que una parte de la muralla más alta lograba tener 100 metros de altura, 104 metros de altura. Después vinieron las excavaciones y encontraron que tal vez Heródoto hay mucha discrepancia en los escritos, en el informe que él dejó. Y entonces, pero empezaron a encontrar vestigios, descubrimientos, hallazgos, de que nos dicen de que la ciudad era hermosa, sus jardines colgantes. ¿Sabes cuántos templos tenía esta ciudad de Babilonia? 53 templos grandes, 955 pequeños santuarios, 384 altares callejeros. Oh, queridos, la puerta de Ishtar, que es una de las más impresionantes, medía 50 metros de largo. Allí estaban dibujados en relieve animales, 575 animales de relieve. Leones, alados, colores como el verde, el azul, el amarillo. Impresionante, queridos. Nabucodonosor había creado 3 palacios, había construido 3 grandes palacios. La sala del Palacio Real, posiblemente donde Belsasar hizo una fiesta para 1000 personas, se dice que tenía 52 metros de largo, 17 metros de ancho, 18 metros de alto. La ciudad era impresionante, queridos. Incluso allí en el santuario, en el templo para Marduk, el dios principal, había una torre. Esa torre se llama la de Etemenanki, de 90 metros de base y de 90 metros de altura. Tenía 7 niveles. El último nivel, el más pequeño, el más alto, era destinado para Marduk, el dios principal de los babilonios. Babilonia era una hermosa ciudad. Por eso, queridos amigos, 12 meses después de que había escuchado Nabucodonosor la interpretación de este sueño, estaba paseando por los jardines, estaba viendo la gloria, el poder, la majestuosidad de su creación. Su corazón se sintió orgulloso y dice la Biblia que al cabo de 12 meses, el rey Nabucodonosor, paseando por su palacio, habló y dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿No es esta la Babilonia que yo construí? Y cuando él escuchó, entonces cuando él dijo esto, escuchó la voz del ángel, del vigilante. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se te ha quitado. Has sido arrojado con las bestias, quitado entre los hombres. Con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene dominio. Y en ese momento, queridos amigos, todo cambió en la vida de Nabucodonosor. Ese hombre orgulloso, ese hombre prepotente, ese hombre que el lugar que iba conquistaba, Dios lo humilló. Tuvo una enfermedad, actuaba como las bestias del campo, comía del pasto. 7 tiempos, 7 años pasaron, queridos amigos, para que viviendo esta vida. Hay muchos que dicen
de por qué no en estos años pusieron a otro rey. Dios había dicho en la interpretación de que el trono se le iba a devolver a él. ¿Por qué no pusieron a otro rey? ¿Por qué no le quitaron la vida en la situación que estaba? En nuestra Biblia español nos llega que le criaron plumas como de águila. Es una exageración tal vez al escrito original, que no aparece plumas. Pero sí, seguramente una cabellera, seguramente una barba larga, enorme, descuidada, comiendo en el pasto de la tierra. Dios había humillado a ese rey que un día se había engrandecido, pero que no le había dado la honra a Dios después de haber tenido tantas oportunidades. ¿Sabes por qué no le quitaron la vida? ¿Por qué no pusieron a otro rey? Porque entre los babilonios había mucha superstición. Ellos creían que si alguien tenía los disturbios mentales eran causados por los espíritus, y que si le quitaban a esa persona que tenía este problema mental, los espíritus ahora iban a atormentar a la persona que quitaba, y todo lo que era parte de este hombre era una tragedia, pues. Tenían miedo de lo que podía suceder. Por eso no hicieron nada contra el rey, encima de que Dios había determinado de que él iba a recibir una vez más. Pasaron los 7 años, los 7 tiempos, y el rey recapacitó. El rey pidió perdón a Dios, y cuando eso sucedió, queridos amigos, en el mismo tiempo la razón le fue devuelta. La majestad de su reino, su dignidad y su grandeza volvieron a él. ¿Y sabes qué? Fue restablecido en su reino, y mayor grandeza le fue añadida. Así lo dice en primera persona él en su escrito real para todo su reino. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Debo de terminar, queridos amigos, el estudio de esta mañana. Y entonces, de manera práctica, quiero mencionarte 4 lecciones que aprendemos. Lección número 1. La soberbia corroe el carácter. El orgullo la aniquila. El rey permitió que su soberbia, su indiferencia, su orgullo estuviesen mucho más alto de lo que Dios le había dado en sus manos para hacer una bendición. Y ese fue su ruina. Y ese sigue siendo la ruina para muchos de nosotros. Soberbia, indiferencia y orgullo. Cosas de las cuales debemos de tener cuidado, porque Dios nos ha dado en nuestras manos muchísimas bendiciones. No las echemos a perder. Y número 2, queridos amigos, lección número 2. Los juicios de Dios contra los hombres pueden evitarse por el arrepentimiento y la conversión. Dios le dio al pueblo asirio de Nínive, un pueblo asirio, le dio la oportunidad de que en 40 días se arrepintiesen y no iba a caer el castigo con ellos. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: Rey, redime tus pecados con justicia, tus iniquidades haz misericordia, trata bien a la gente pobre, arrepiéntete de tus pecados. ¿Quién sabe si eso es una prolongación de tu tranquilidad? Dios le dio una oportunidad y pasaron no 40 días como en Nínive, pasaron 12 meses y el rey parecía que no entendió este consejo de Daniel. Pero queridos amigos, los juicios de Dios contra los hombres se pueden evitar cuando tú te arrepientes, cuando tú te conviertes, cuando tú confiesas tu pecado. Cuando yo confieso mi pecado y me arrepiento. Lección número 3. Dios restaura con misericordia y con gracia. Dice el rey: ahora el Señor añadió a mi grandeza, honores, honra. Porque, queridos amigos, después de la prueba, después de que el oro es refinado en fuego, brilla más. Si tú estás pasando una situación difícil, si tú estás pasando una prueba grande, sé paciente. Recuerda que Dios restaura con misericordia y con gracia. Que Dios restaura mucho más de lo que tú puedes imaginar. Y queridos amigos, y ahora para terminar,
la cuarta lección que encontramos aquí. Yo reconozco que sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Que Él puede humillar al orgulloso y puede restaurar a los humildes. Puede elevar a los humildes. ¿Cuál es la cuarta lección? Tenemos un Dios que es justo y misericordioso. Dios no va a hacer nada contra ti solo por capricho o porque le dé gusto verte mal. Tampoco el Señor puede levantarte, restaurarte, si tú no dejas y abres la puerta de tu corazón para que Él trabaje en tu vida. Es una decisión que tú debes de tomar, como Nabucodonosor tuvo que reconocer a Dios. En la medida de tu reconocimiento, Dios actuará con justicia y misericordia en tu vida. Queridos, que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana para seguir estudiando un capítulo más de Daniel, desde el búnker de Daniel. Bendiciones.